cuál es el sentido de tu vida. Y quiero contarles que la iglesia, el lugar donde usted está, no es un edificio. Nosotros no nos identificamos como iglesia como un evento que ocurre cada domingo. No es un grupo de personas que nos acostumbramos a reunirnos un día como hoy porque no tengamos nada que hacer. Quiero contarles que la iglesia es una comunidad viva, es un ente vivo compuesto de personas con una misión eterna. Porque Dios creó la iglesia para que sea ese lugar de refugio, pero Dios no creó la iglesia para que sobrevivas. Dios la creó para que impacte la sociedad de alguien. Dígame a eso. La iglesia fue creada con una intención, y esa intención es que conozcamos cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y nos encanta decirlo en esta casa: su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero cuando la iglesia no entiende el propósito de Dios, ¿sabe qué ocurre? Se entretiene y no lleva a transformación. Cuando la iglesia no entiende para qué fue creada, se llena de actividades, pero está carente de generar impacto en la sociedad, en nuestras relaciones. Se mueve mucho, pero avanza poco. Pero cuando la iglesia pide sus propósitos, ocurre algo poderoso, y es que las personas son sanadas mental, espiritualmente, físicamente. Los dones y habilidades que Dios nos ha dado se activan. La misión por la cual Dios te creó se acelera y empezamos a ver el respaldo del cielo, porque Dios creó la iglesia, lo acabamos de decir, para ser un refugio, pero también para la activación de propósitos que Dios tiene para ti. ¿Alguien dígame? Dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 11, léalo conmigo: Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo a su voluntad. Eso está diciendo entonces que fuiste hecho por Dios y para Dios. Y hasta que no entiendas esto, la vida no va a tener sentido. Por eso debemos comprender en esta mañana que fuimos hechos para durar para siempre. Esa es la vida eterna. Y esa vida eterna no la vamos a vivir en la tierra. En la tierra solo tenemos tareas temporales, tenemos un ensayo, pero realmente Dios quiere que tu tiempo en la tierra lo vivas practicando lo que Él tiene como meta que tú hagas en la eternidad. Por eso dígale que está a tu lado y dile: fuiste hecho por Dios y para Dios. Fuiste creado por Dios y para Dios. Por eso la tierra es una fase de preparación donde nuestras elecciones, las que hacemos aquí, van a definir nuestro destino eterno. Entonces, ¿necesitamos la iglesia? Pregunto en esta mañana. Por supuesto que sí. ¿Dios quiere que tenga relación con la iglesia? Diga conmigo: por supuesto que sí. Porque hay algo mucho más profundo, y es que la iglesia no son cuatro paredes. Diga conmigo: la iglesia soy yo. Tú eres la iglesia de Jesús. Dice el Señor que Él decidió en este tiempo ya no habitar en templos hechos por manos humanas, sino que Él decidió en este tiempo habitar en corazones, en personas y en seres humanos que abren su corazón a Jesús. Por eso podemos expresar en esta mañana que tú y yo somos la iglesia de Dios y Él desea habitar en tu corazón. Pero para que entendamos aún esto mucho más profundo, yo quiero que imagines una escena. ¿Cuántos han ido a la playa? Amén, amén. Mira, hay muchos que han ido a la playa. ¿Quién no ha ido a la playa? Levante la mano sin pena. Que este año sea un año donde tú puedes ir a la playa, puedes conocer el mar. Y ahí quiero que imagines algo por unos momentos. Imagínate que estás en la playa y hay varios escenarios que tú puedes encontrar. Número uno, cuando alguien va a la playa, cuando alguien va al mar, Cartagena, Santa Marta o el Pacífico, hay mucha gente que se queda en la orilla de la arena, jugando a lo mejor con la arena, compartiendo con familia. Si quieren entrar de pronto al agua, lo hacen en la orillita, no van mucho más allá, prefieren disfrutarlo más hacia la arena. Pero hay otro grupo de personas un poco más arriesgadas que se meten al mar, vayan allí, incluso los que saben surfear lo hacen aprovechando las olas, se suben a las crestas de las olas. Eso llama mucho la atención. Y hay otro tercer grupo de personas que van mucho más allá y se sumergen en las profundidades del inmenso mar y descubren su riqueza, descubren las cosas maravillosas que hay allí dentro del mar. Y de la misma forma es la iglesia en nuestra relación con Dios. Hay cristianos y hay personas
que disfrutan la iglesia desde la distancia, con timidez, no quieren adquirir compromisos, no quieren ir más allá, son asistentes poco regulares dentro de la iglesia. Hay otros que ya empiezan a servir, empiezan a asumir compromisos, pero hay un tercer grupo que toman la decisión de sumergirse en la iglesia y descubrir a un Dios maravilloso que desea bendecirnos, prosperarnos, que tiene un plan y un propósito para todos. La pregunta es, ¿qué clase de persona quiere ser usted? ¿De los que están en la orilla? ¿De los que se meten un poquito nada más? ¿O de los que quieren sumergirse y descubrir todo lo que Dios tiene? Yo hoy quiero responder por usted porque quiero animarlo, y yo deseo y creo en esta mañana que la gran mayoría de los que estamos aquí deseamos sumergirnos en Dios, en su presencia, descubrirlo, conocerlo, entenderlo. Y cuando usted se sumerge en Dios, Él revela su propósito, su voluntad. Él atrae bendiciones, porque quien decide asumir el riesgo de conocer a Jesús nunca va a ser defraudado, nunca va a ser engañado. Por el contrario, su vida va a cambiar y lo va a hacer para bien. ¿No les gustó? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es un lugar propicio para que eso suceda? Diga conmigo, la iglesia. Dígalo fuerte, la iglesia. La iglesia es ese lugar, instrumento que Dios dejó en la tierra para que usted se sumerja en las profundidades de su presencia y conozcamos más de Él. Porque reitero una vez más, y quiero ser muy intencional en esto, Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte, Dios quiere llevarte a una nueva dimensión de fe. Dios desea que tú crezcas espiritual, que tú crezcas emocionalmente, y eso solamente va a suceder si tomamos la decisión en esta mañana de sumergirnos en el propósito que Dios ha dejado en esta tierra. Día conmigo, es la iglesia. Por eso, un mensaje recurrente en esta iglesia que predicamos muy a menudo a lo largo de un año se llaman los propósitos. La iglesia existe para cumplir, día conmigo, 5 propósitos. ¿Cuántos son? 5. Dígales al que tiene a su lado para que se convenza. Dios te creó para que cumplas 5 propósitos. Y hoy vamos a recordarnos, hoy vamos a hablarnos en esta mañana, porque deseamos que este año trabajemos de forma intencional en cada uno de esos 5 propósitos, no como una teoría, no como algo teológico, sino como un estilo de vida que cambia, transforma y hace vidas nuevas de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El primero de ellos, diga conmigo, es adoración. ¿Cuál es el primero? El segundo, digo conmigo, discipulado. ¿Cuál es el segundo? Tercero, ministerio. Cuarto, evangelismo. Y quinto, diga conmigo, ¿cómo? Yo lo escogí, pensé que no iban a responder. Comunión. Esos 5 propósitos están contenidos en el gran mandamiento y en la gran comisión. Jesús dijo en el gran mandamiento: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso resume los 10 mandamientos de Moisés. En la gran comisión, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. En cada una de esas 2 comisiones, Jesús dejó plasmado cuál es la voluntad de Dios, y es que tú vivas y cumplas 5 propósitos en tu vida, para que puedas cumplir y puedas ver la voluntad de Dios ejecutándose en cada área de tu vida, y al hacerlo vas a ver cómo Dios va a promover tu vida a nuevas bendiciones. Por eso vamos a hablar de ellos en esta mañana, y el primero de ellos, día conmigo, se llama adoración. Ahora, ¿por qué la adoración es el primer propósito en el cual Dios quiere que trabajes y no es una casualidad? Porque todo comienza con Dios y todo termina en Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios desea que todo gire en torno a su persona antes de ganar a otros, antes de ser discipulados, antes de servir, antes de vivir en la comunión. Dios desea que tú vivas en adoración.
Por eso la adoración tiene que ver con relación. La adoración tiene que ver con entender de que no naciste en esta tierra simplemente para existir, sino que fuiste traído con el propósito de que tengas compañerismo, que tengas amistad con el Creador, de que te relaciones con Él. Por eso Dios puso dentro del ser humano, diga conmigo, la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Ese sentido intrínseco que Dios depositó en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo físico, y ese deseo es de entender de que hay algo que existe más allá. Antes de conocer a Jesús, lo definíamos como energía, lo definíamos como el universo. Otros decían simplemente hay algo, no sé qué es. Pero en el momento en que conocimos a Jesús, entendimos que ese deseo que Dios depositó en el corazón del hombre es la necesidad que tiene cada ser humano de tener una relación con Dios. Porque fuiste creado para conectarte con Dios. Y cuando alguien se conecta a Dios en lo que llamamos el propósito de la adoración, esa persona experimenta ya una vaciedad si no está completo, porque cuando te conectas a Dios, te conectas en esa parte que te hacía falta, y es tener su presencia dentro de ti. A eso es lo que llamamos adoración. Por eso cuando venimos a un lugar como este, expresamos adoración, cuando cantamos, cuando levantamos nuestras manos, cuando participamos a Dios en nuestras finanzas, cuando escuchamos su voz, porque adoración es relación, adoración es amistad, y esa amistad no la practicamos con cualquier persona, esa amistad la hacemos real con la persona de Jesús. Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu guía, Dios desea ser tu Padre, Él quiere conducir todos los destinos y las decisiones que puedas tomar en la vida para que te vaya bien, y por eso necesitamos conectarnos con el propósito de la adoración. ¿Crees que es importante la adoración? ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque cuando hacemos las cosas sin Dios, ¿qué ocurre? Nos desconectamos de su propósito, las cosas no marchan bien, tomamos malas decisiones, fracasamos en muchas cosas, porque esa desconexión nos impide ver el futuro, nos impide tomar las mejores decisiones. Y es por eso que el ser humano y todos los que estamos aquí, en un tiempo pasado, o a lo mejor estás viviendo en un tiempo presente, las malas decisiones traen malas consecuencias, es producto de una desconexión espiritual. De allí que hace 2000 años Dios ideó un plan desde el principio, y hace 2000 años se encarnó en la persona de Jesús, y cuando Jesús hizo su aparición en este planeta Tierra, reconstruyó ese puente que estaba roto para con el Padre a través de su sacrificio en la cruz. Y cuando recibimos a Dios, es decir, en la persona de Jesús, cuando tú invitas a tu vida y vives en relación con Él, restauras esa relación con Dios. Por eso decimos que adorar es amar a Dios con el corazón. Que este sea un año donde tú ames a Dios con tu corazón, es decir, con tus emociones. Sé que tenemos luchas, puede ser con el odio, el rencor, el resentimiento, a cuánto nos pasa. Pero si este año te propones rendir esas emociones delante de Él y presentar esas heridas emocionales, ¿saben qué va a hacer el Creador? Va a sanar tu vida, porque estar en relación con Dios es amarlo con el corazón. Y cuando tú lo amas con el corazón, Él no es indiferente a tu necesidad emocional. Él viene para sanarte y para curarte. ¿Cuántos dicen amén? Pero amar a Dios y adorar a Dios también se hace con el alma. Diga conmigo, con el alma. Eso significa entregar nuestra vida a Jesús. Y yo les decía ahora algo: cuando usted ama a Jesús y usted le da un lugar a Jesús, escucha esto, Él no defrauda. Dice la palabra, Él es fiel y no es hombre para mentir. Él desea esa relación contigo, y cuando tú rindes tu alma a Él y entregas tu vida a Él, créeme que Él se va a encargar de que todo lo que emprendas en su voluntad te vaya bien, porque Él desea que vivas en el propósito de la adoración. Pero hay algo más, porque ese gran mandamiento dice amar a Dios con el corazón, con el alma. Diga conmigo, con la mente. Dígale a su vecino, con la mente. Adoración es amar a Dios con pensamientos, y diga conmigo una vez más, que se alineen a su voluntad. Ahora, Dios, que nos ama,
de la mejor manera y forma posible que usted puede imaginar. Nos ama de tal manera que Él quiere que a usted le vaya bien. Él quiere que lo que usted emprenda le vaya bien. Él quiere que sus relaciones les vaya bien. Dios desea que sus finanzas funcionen bien. No dicen amén, no están de acuerdo, no les parece. Dios desea que este año sea bendecido. Dios desea que tus relaciones funcionen, que tu salud esté correcta. Y para que eso ocurra, adoración es amar a Dios con mis pensamientos, alinear mis decisiones con lo que Dios quiere, hacer las cosas que Dios anhela que yo haga, alinear mi moral con lo que Dios desea que yo haga, alinear mis finanzas para que Él pueda bendecirlas. Por eso amar a Dios en adoración es amarlo de una vez más conmigo, con mi mente, con mis pensamientos. Y por último, amar a Dios, que esa adoración, diga conmigo, es con las fuerzas. Eso significa con acciones de obediencia. Los que son papás en esta mañana, ¿cuántas veces no hemos pedido cosas a nuestros hijos que hagan? ¿Cierto? Porque deseamos que lo mejor para ellos. Los aconsejamos con amistades, les hablamos de su salud, les hablamos de estudio. Ahora, ¿cuántos hijos automáticamente dicen, sí papá, yo lo voy a hacer? Creo que la gran mayoría no lo hacen, porque todos los adultos que estamos en esta mañana aquí, que fuimos niños y adolescentes, podemos dar fe que en nuestra juventud, adolescencia, nos negamos muchas veces a cumplir los propósitos de nuestros padres, porque no nos parecían, pero luego que nos hicimos adultos, que descubrimos que esos buenos deseos eran lo que necesitábamos, que esos consejos eran los apropiados. Y por eso en esta mañana, cuando Dios nos habla y cuando Dios toca nuestro corazón, Él que ve y sabe todas las cosas, entiende qué es lo mejor para nosotros. Por eso Dios desea que vivas en el propósito de la adoración. Eso significa que si amas a Dios con tus fuerzas, vas a obedecer su palabra, vas a vivir en sus propósitos, porque la adoración es expresar el amor al Creador y decirle, Señor, no entiendo todo, no sé qué es lo mejor para mí, pero tú lo sabes, tú tienes un propósito, tú tienes una voluntad, tú tienes un destino de bendición, tú tienes un camino para mí. Y cuando tú accedes desde tu voluntad a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, tu vida va a cambiar para mí. Tu vida va a ser transformada. Por eso decimos en el lugar de su gloria que la iglesia existe, diga conmigo, para amar a Dios. Por eso este año, antes de hacer algo, somos llamados a estar con Él en adoración. Antes de que tú hagas algo, estás siendo llamado en esta mañana para que este año tú marques la diferencia y hagas de tu mejor compañero al Creador. El mejor inversor de tu vida es Dios. Quien te va a guiar a mejores relaciones es Dios. Quien te va a guiar para que este año realmente sea de bendición y no esté dependiendo de cómo está el mundo. Por eso en esta mañana necesitas hacer a Jesús hoy el mejor consejero de tu vida. Por eso, diga conmigo, voy a vivir este año de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es adoración. Te pregunto, ¿deseas vivir en adoración en esta mañana? ¿Deseas vivir en adoración en esta mañana? Entonces, para que eso ocurra, cuando tú vengas a la iglesia, diga conmigo, voy a adorar. Con tus manos, con tu voz. A lo mejor usted no es el mejor cantante que exista. Puede ser que cuando usted canta rompe vidrios. Cuando usted canta, todo el mundo arranca a correr, le pide el favor que se calle. Pero no importa si es desafinado o desafinada, tu voz le encanta a Dios. A Él le encanta cuando usted, baja la redundancia, puede entonar adoración a Él, porque a través de cantar expresamos adoración. A través de levantar las manos expresamos adoración. Cuando tú obedeces, expresas adoración. Y eso es lo que Dios quiere que hagas con tu vida en esta mañana. Entonces, diga conmigo, este año voy a hacer que la adoración sea el primer pilar para cumplir el propósito de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos y diga conmigo, Padre, en esta mañana quiero que hagas de mi vida y quiero que hagas de mí una adoradora. Declaro, Señor Jesús, que a partir de hoy voy a ser una expresión constante de adoración a través de mi vida, mis finanzas y mi obediencia. En el nombre de Jesús, amén, amén.
los discípulos, Jesús llamó a muchas personas. Más de 21 veces llamó a muchas personas. Entre ellos son los discípulos. Llamó a Pedro y le dijo: ven, sígueme, te haré seguidores de hombres. Y demasiado lo siguieron. Cuando vamos al colegio, estuve más que todo en español y me dijeron: tiene que hacer o estudiar la bibliografía de cierto artista, de cierto editor de libros, y uno la lee, ¿cierto? Yo quiero que nos vamos y nos retrocedamos ese tiempo en el colegio, pero hagámoslo en la parte de Jesús. ¿Cómo es la vida de Jesús? ¿Cuál es la biografía de Jesús? Si en el estudio, en el colegio nos decían la biografía de fulano, de sultano, ¿cómo que fue la biografía de Jesús? Cuando Jesús enseñaba la palabra de Dios, decía a las personas: ¿quién es ese que habla con autoridad? No son como los publicanos, no son como los fariseos, porque trae la enseñanza que inspira, que da confianza. Eso es Jesús. Una vida que cambia, que transforma. Cada vez que Jesús llegaba a una parte o a un lugar, ¿qué sucedía? Milagros. Las personas eran sanadas. Los que no tenían nada que comer, Jesús les daba de comer, ¿cierto? ¿Qué más podemos ver de Jesús? Daba consuelo a las personas. ¡Oh, lloraba! Cuando veía la multitud a lo lejos, dispersa. La vida de Jesús impactó a 12 personas, llamadas, y les hizo ¿qué? Sus discípulos. Y eso quiere que hoy en día hagamos nosotros. Más que tener conocimiento, que es muy importante de la palabra de Dios, tener conocimiento de la palabra, que la practiquemos, que la vivamos. Eso quiere Jesús. No que en el primer problema salgamos huyendo, salgamos corriendo. En estos días estaba yo viendo una lectura y decían que muchas personas del Islam se estaban convirtiendo al evangelismo, al evangelio, a Cristo. Pero cuando veías la vida de ellos allí, veían también cómo los estaban matando o acribillando, porque eran creyentes. Niega a Jesús y si no te matamos. Me impactó eso. Porque a veces nosotros como cristianos, el primer problema salimos huyendo, el primer problema salimos corriendo, ¿cierto? Dios quiere que vivamos más la palabra, que seamos discípulos de verdad, que hagamos la diferencia, que impactemos la vida de otras personas con nuestro ejemplo, con nuestro amor. ¿Qué harías tú cuando te llegan de por allá en otro país y te ponen un arma en la cabeza y dicen Cristo o la vida? ¿Qué harías? Yo viendo ese documental dije: wow, saldríamos corriendo. ¿Lo negaríamos? Esa gente dice que dio la vida por no negar a Jesús. Digo, Cristo, prefiero a Cristo que la vida. Y eso es vida real. Ahí nomás poquito, hace poquito estaba viendo eso. Eso es un verdadero discípulo de Dios. Entrego todo, no importa lo que me pase. ¿Qué es esta más tú en estos momenticos? Hay que arriesgarnos en la palabra de Dios, de ser un verdadero discípulo de Dios en nuestra forma. La vida cristiana es más que todo, es parte de la vida. Es demostrar lo que yo soy en Cristo. Es demostrar que recibí a Cristo en un cambio. ¿Qué me gano yo de pronto de ser cristiano? Leo la palabra, estudio la palabra, pero no la practico. ¿Cómo soy yo en mi casa? Quiero ser como Jesús. El verdadero cristiano es parecerme cada día más a Cristo. Eso es el verdadero discípulo de Dios. Parecerme cada día más a Cristo. En estos días también me pasó una, pero decidí perdonar a aquella persona y no hacerle daño, porque uno escucha consejos: ay, dígale a una tal, aviéntelo con tal persona, haga esto y aquello, ¿cierto?
Pero no, yo me fui al Señor y el Señor, ayúdame a perdonar, a sanar mi corazón, a ser diferente. Te dejo todo en tus manos. Muchas veces uno viene aquí con muchas creencias religiosas, ideologías, teologías, pero cuando uno aprende a conocer la palabra de Dios, eso es el que lo cambia, lo transforma, porque lo que Dios quiere es que cada día, cada uno de nosotros seamos más como ¿quién? Como Él. Fuiste creado para ser como ¿quién? Como Jesús. ¿Cuánto lo creen? Lo veo muy apagados. Diga, ¿cuánto lo creen? Dios nos formó, nos hizo para ser discípulos y nos dio una orden. ¿Cuál es? ¿Cuál es la orden? Habla conmigo todos. A ver, ¿qué dice? Por tanto, vayan y hagan ¿qué? ¿Qué más dice? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué más? Todo lo que he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes todos los días para siempre. Cristo quiere que seamos ¿qué? Como Él. Y tercero, para que tu vida tenga sentido, Dios nos salva y nos salva con un propósito. Y ese propósito es que podamos servirle a Él. Tú y yo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis cómo Dios siempre usó a las personas para hacer el trabajo que Él quería hacer. Y yo creo que en el reino de Dios todo es tan diferente que cuando tú eres hijo de Dios, eres un ministro de Dios. En otras palabras, eres una persona que sirve a Dios. Si la iglesia es un organismo vivo, ¿cierto? Es como un cuerpo. Nuestro cuerpo tiene muchos miembros, ¿verdad que sí? Tú tienes ojos, tienes dedos, tienes muchos miembros, algunos se ven, otros son invisibles, pero así como nuestro cuerpo, cada miembro tiene una función. En la iglesia, el cuerpo de Dios, también tenemos todos una misión, tenemos una tarea que hacer. Así que si tú eres miembro del cuerpo de Dios, tienes un propósito aquí en la tierra, has sido llamado para servir. Y cuando Dios nos da el gran mandamiento, es un llamado al servicio. Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús redefine lo que es el amor. Él no lo deja solo como una emoción, como palabras bonitas, sino que Él concreta. Y Él dice que cuando hay un amor, ese amor te lleva a la acción, te lleva a que hagas algo. Y creo que Jesús está diciendo que cuando hay dolor en el ser humano, Él conecta con esa persona y lo hace a través del amor, a través de otras personas. Cuando tú sirves a otra persona, entonces vas a tener brazos que abrazan al enfermo, al herido, vas a tener palabras que levantan, que construyen. Cuando tú tienes amor por otra persona, eso te lleva a que tú hagas algo por esa persona. Y Él dice, vayan y hagan discípulos. Y aquí lo que está mostrando es que ese gran mandamiento, esa gran comisión, tiene un poder, y es el poder del servicio. Jesús lo hizo. Vemos a Jesús que vino a sanar a los enfermos. También lo vemos que dio de comer al hambriento, que Jesús abrazó al rechazado y que Jesús sanó a los quebrantados. Así que cuando hacemos algo en amor a una persona, yo creo que ese es el mensaje más poderoso que se puede predicar. Cuando tú sirves con amor, estás abriendo puertas, estás tocando corazones. Todos hemos sido llamados para servir desde tal vez esta plataforma, pero todos sí tenemos un llamado a un altar de servicio. No importa donde tú estés, tu vida puede ser una vida que sirva para tocar un corazón. Y yo creo que Dios quiere que en este año 2026 hagamos una diferencia con nuestra vida. Amén. Cuando tú sirves con lo que Dios te ha dado, dice 1 Pedro 4:10, y cada uno debe servir con el don que ha recibido. Tú tienes un don. ¿Sabías que tú tienes un don de parte de Dios?
Y Dios espera que tú ese don lo puedas usar. El don que no se usa se apaga. Cuando no usas tu don, se oxida, se pierde. Y Dios te ha dado dones para que tú puedas colocarlos al servicio de los demás. Dice la palabra de Dios que el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si Jesús, siendo Dios, vino para servir, quiere decir que tú y yo, mientras estemos en esta tierra, tenemos una tarea. Y esa tarea es de servir, de servir. En el reino de Dios, el más grande es el que sirve. En el reino de Dios, esa autoridad se gana con el servicio. Y el liderazgo se prueba en la disposición. Ahora, ¿sabías que cuando tú sirves, tu corazón se transforma? ¿Tu vida se transforma? Porque cuando servimos, Dios sana nuestro corazón del ego. Ya no piensas tanto en ti, tú piensas en las demás personas. Piensas en el que está sufriendo, en el que está enfermo, en el que tiene una necesidad. Y eso hace que tú te muevas. Entonces, dejas de ser egoísta y Dios empieza a transformar tu corazón. Ese es el poder del servicio. El servicio activa los dones y tú empiezas a crecer espiritualmente. Cuando tú sirves, eso produce una alegría enorme en tu corazón. Hay una gran satisfacción cuando tú empiezas a servir y te das cuenta que tu vida tiene sentido. Yo creo que Dios está buscando vidas, así como lo hizo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para hacer un trabajo que quiere hacer en este tiempo presente. Y el verdadero servicio empieza con un corazón que es sensible al dolor ajeno, con una pasión que brota del corazón y hace que tú marques la diferencia con tu vida. Ese es el llamado de Dios para ti en este año 2026. Y yo creo que muchos dones que han estado dormidos van a empezar a despertarse en el nombre de Jesús. Yo creo que hay gente común que va a empezar a hacer cosas eternas para el Señor. Y veo una iglesia que es una iglesia activa, no es una iglesia pasiva. Veo que hay manos que Dios está tocando y va a usar para hacer cosas sobrenaturales. ¿Qué necesitamos? Solamente decirle: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Quiero hacer una diferencia en este mundo. Quiero hacer una diferencia en esta ciudad. El cuarto propósito es evangelismo. Iglesia, yo quiero que pensemos algo hoy, quiero que interiorices por qué la iglesia no es aún más grande. Pero quiero que te hagas esa pregunta. ¿A cuántas personas que todavía no están aquí en este lugar, Dios quisiera tenerlas aquí, iglesia? ¿A cuántas personas hemos dejado de hablarle de Dios, de Jesús, de lo que han hecho en nuestras vidas? Quiero que lo pienses y traigas a tu mente qué personas quisieras tú que estuviera aquí en este lugar. Hay espacio, hay sillas. Necesitamos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, iglesia. ¿Sí? Pero para que entremos en contexto, yo quiero decirles, iglesia, ¿qué es evangelio? Quise traerlo de una forma práctica y les voy a leer qué dice el evangelio. El evangelio es compartir con otras personas las buenas noticias de lo que Dios hizo por medio de Jesús, con amor y con intención, para que podamos conocerlo. Eso es evangelio. Contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo ha llenado, cómo ha sanado tu vida, cómo ha cambiado tu situación. No podemos ser egoístas, iglesia. Tenemos que contar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la universidad, en el trabajo. Marcos 16:15 dice, ¿me regalas ahí, Susana, por favor? Dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias, iglesia? Las buenas noticias son que en Jesús, en Dios, hay esperanza, que sí hay perdón y que sí hay una nueva vida en Cristo. Esas son las buenas nuevas de Jesús, iglesia. Iglesia, pero también podemos evangelizar, y es más,
Evangelizamos con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque las personas están más pendientes de lo que hacemos, de lo que hablamos. O sea, yo puedo hablar una cosa, pero estoy haciendo otra, entonces no coincide. Lo que tú me dices no me interesa, muéstrame que tú qué estás haciendo y yo voy a creer. Entonces debemos evangelizar. No importa si es el vecino de enseguida que pone música todos los fines de semana hasta la madrugada, no importa. Hay que evangelizar, no importa. Y dice, y vaya por todo el mundo y anuncien a quien, a toda criatura, dice la palabra. ¿Sí? Entonces no importa quién sea en la iglesia, vamos a declararlo, que vamos a ser fieles, que lo vamos a hacer de una forma, con amor, con gratitud, por agradecimiento a lo que Él ha sido con nosotros. Podemos evangelizar nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestra universidad. Iglesia, haciendo la fila de un banco, podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. O sea, no hay excusa, iglesia. No hay excusa para decir qué ha hecho Dios en nuestra vida. Iglesia, eso es evangelizar. Sencillo, iglesia. ¿Cuántos lo creen que es muy sencillo, iglesia? Eso es sencillo. Ahora, ¿cuántos lo hacemos a diario, iglesia? ¿Cuántos lo hacemos en una fila, en la fila del supermercado? Cuando uno está en una fila de un banco, casi siempre alguien se voltea y le dice algo. Sí, eso casi siempre funciona así. Ahí es el momento. No, estoy enferma, más cansada, me duelen los pies. Sí, porque siempre hay alguien o atrás o adelante que le pone conversado. No, me duelen los pies, más cansada. Dios puede sanar. Ese es el Dios. Dios a mí me sanó. Ahora yo estoy aquí porque Margie me evangelizó de una manera intensa, pero lo hizo. Y gracias a ella hoy yo estoy aquí. Gracias, Margie, porque gracias a ti hoy yo estoy acá. Gracias. Gracias porque fuiste muy, muy persistente. Llenaste mi casa. Llenaste mi vida. Hoy yo puedo dar fe de lo que Dios ha hecho. Yo era del mundo. O sea, yo tenía cantidad, aún sigo luchando con cosas, pero no soy la misma persona. Y eso es evangelizar, iglesia. Yo puedo decir que Dios me ha sanado, que Dios me ha quitado las adicciones, que hoy tengo una gran familia, que tengo una excelente esposa. Eso es Dios y eso es evangelizar, iglesia. Siempre quise una bebé, una princesa. Y vino primero un bebé, un príncipe que lo amo. Pero sin querer, enviado por Dios, me envió una princesa, Violet. Y hoy está aquí en este lugar. Y eso es testimonio de que Dios lo hace. La quería como a los 20, tengo 40, 20 años después, pero Dios no cumplió, iglesia. Dios lo hizo, Dios sabía que tenía para mí. Él conoce los deseos de tu corazón, iglesia. Así, iglesia, que hoy vamos a orar. Quiero que nos pongamos de pie, iglesia, porque vamos a hacer esto real. Vamos a ponerlo en nuestro corazón y vamos a decir gracias, Dios, porque tú has sido bueno. Iglesia, cierra tus ojos allí. Vamos a decir, Señor Jesús, gracias, porque un día alguien me habló de ti, Señor, gracias. Y gracias por ese mensaje que hoy estamos aquí, Señor. Perdónanos cuando hemos guardado silencio. Gracias porque no hemos compartido lo que tú quieres, Señor. Pero hoy yo no quiero que eso sea más así. Hoy yo me comprometo a que voy a contar todo lo que has hecho en mi vida, cómo has cambiado, cómo me has llenado, cómo me has usado, Señor. Yo te doy gracias y hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que las personas que están aquí en este lugar hoy salen llenas de la presencia del Espíritu Santo y salen a contar todo lo que Dios ha hecho en su vida. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Terminamos aquí. Diga conmigo comunión. Y comunión, que es ser parte de la iglesia. Porque hay algo importante que Dios quiere enseñarte en esta mañana, y es que Dios no te diseñó para que vivas solo. Dice la Biblia desde el principio: no es bueno que el hombre esté solo, porque no fuiste creado para vivir en aislamiento. Dice la Biblia que fuiste creado para caminar al lado de otras personas. Y cuando caminamos al lado de otras personas que comparten nuestra fe, eso es comunión. Tu vida va a crecer y esas relaciones te van a hacer una mejor persona. Por eso creemos este año que el quinto propósito que Dios desea
para usted y para mí es que podamos vivir en un espacio que se llama comunión, donde Dios desea reafirmar tu fe, donde si vienes con cargas, con problemas, dificultades, encuentres en este lugar personas que te van a ayudar y van a compartir esas cargas, que si estás herido emocionalmente en esta casa, donde compartes tu fe pueda ser sano, y donde cada semana Dios renueva la esperanza, porque Él renueva su palabra, y cuando venimos y compartimos en comunión, eres fortalecido. Por eso Dios desea que este año seas parte de la iglesia, y cuando dicen amén. Ahora, ¿qué pasa cuando no vivimos en el propósito de la comunión? Vivir en la iglesia en relación con otros. Ocurren varias cosas. Nuestra fe se va a debilitar, nos vamos a fragmentar espiritualmente, nos volvemos más vulnerables al enemigo. Pero cuando vivimos en contrapartida de eso, nuestra fe en compañía y en comunión de personas que hablamos ese mismo lenguaje de relación con Dios, ¿sabe qué va a ocurrir en tu vida? Vas a ser fortalecido, diga amén a eso. Vas a ver y experimentar la protección de Dios. Vas a ser edificado, es decir, vas a crecer y te vas a convertir cada día en la familia de Dios. Por eso Dios desea en esta mañana que no cargues más con tus problemas solos, porque Dios diseñó un espacio que se llama iglesia, donde Dios ha puesto personas que van a orar por ti, que oramos por ti. Dios no desea más que sufras en soledad, sino que encuentres apoyo emocional en esta casa. Y por último, que no camines solo, porque Dios ha puesto personas en esta tierra que quieren compartir tus cargas y que tú puedas salir adelante. Por eso la comunión en esta mañana es entender que en este lugar Dios quiere traer sanidad emocional. Pregunto, ¿cuántos están heridos en esta mañana? ¿Cuántos están pasando por problemas donde has sufrido rechazo, has sufrido violencia, puede ser física o verbal? Quiero decirte, la iglesia sana, la iglesia restaura, la iglesia nunca abandona, la iglesia nunca rechaza, porque la iglesia es la demostración del amor vertical con Dios en horizontal. Cuando tú ves a alguien en este lugar que comparte la fe, quiero decirte, Dios va a usar a esa persona para sanar tu corazón. Por eso la iglesia, diga conmigo, es un refugio espiritual. Pero ¿sabes algo más? La iglesia es protección espiritual, porque nunca más, si eres parte de la iglesia, vas a vivir solo, sino que aquí, quiero decirlo de esta manera, hay un ejército de personas, y sé que es literal, que día y noche oramos unos por otros, y aunque tú no veas esa protección invisible de Dios, esas oraciones mueven el favor de Dios, la protección de Dios. Y cuando te enfrentas a peligros, a necesidades, esa oración de aquellos que te aman a través de la fe en Jesús provocan milagros en tu vida que tú no esperabas o no sabías cómo iban a ocurrir, porque esa fe mueve el favor y las promesas de Dios. Por eso la iglesia, diga conmigo, fortalece la fe. Pero hay algo más, y aquí termino. La iglesia y la comunión y vivir en este propósito forman identidad. La iglesia, ¿qué genera? Diga conmigo, identidad. Todos en algún momento hemos sido rechazados. Todos en algún momento no hemos encajado. ¿A cuánto les ha pasado? Que hemos sido rechazados por amigos, en nuestro trabajo, incluso hasta por la misma familia. Puede ser que tengas que en esta mañana la etiqueta de la oveja negra de la familia, al que nadie quiere en sus fiestas, como dice la canción de Jerry Rivera, llegó el pegado. Puede ser que algunos vivan así, de esa forma, la vida, son rechazados. Pero quiero decirte algo poderoso en esta mañana. Tú no eres en esta mañana rechazado por el Creador. Cuando tú vienes a Jesús a través de la iglesia, no eres más un extraño, haces parte de la familia del cielo, y Dios te recibe, no te juzga, no te señala, y eso se ve a través de la iglesia. Por eso tenemos un lugar este año donde Dios va a generar identidad, donde otros te rechazan, la iglesia te va a amar, donde otros te han hecho un lado, la iglesia te va a valorar. Dios desea que en este día, hoy, en este mes de enero, podamos vivir en esos 5 propósitos